seguir dentro de lo que significa todo lo que acontece en la historia y el patrimonio histórico de Antequera, seguir profundizando y seguir mostrándolo, en primer lugar, siempre a los antequeranos, lógicamente, pero también, en este caso, como sabéis, a los madrileños y a todos los españoles. Me acompaña Ana Cebrián como responsable de Patrimonio Histórico, en este caso, teniente alcalde responsable, y el archivero municipal José Escalante, que ha sido el promotor y el que ha movido para que hoy pues podamos estar aquí en esta presentación. Digo que es una doble presentación, aunque tiene un único protagonista, que es José María Fernández, un único protagonista. Hay una de ellas es el hecho de traer a Antequera, de mostrarle a los antequeranos la exposición que hubo en Madrid, en el ámbito cultural de Matadero, si se quiere llamar así, Centro Cultural Matadero, la exposición La Palabra Dibujada. La Palabra Dibujada va a pasar la historia de las exposiciones antequeranas y de José María Fernández, porque si veis el catálogo, que lo tenemos aquí, y ahora evidentemente lo tendréis, igual que muchas personas que puedan venir a ver la exposición, se inauguró el 5 de marzo, el 5 de marzo de este año, y teníamos pensado tenerla en Matadero, en Madrid, desde el 5 de marzo hasta el 5 de mayo. Pero bueno, desde el 5 de marzo al 5 de mayo pasaron ya tantas cosas, como podréis imaginar, que al final Fernández, recuerda aquel famoso pregonero sevillano, te fuiste por 4 días o te fuiste por 2 meses y tardas 6 en volver, ¿no? Pues más o menos ha sido la exposición más extensa, se puede decir, que ha habido en Madrid, porque evidentemente durante el estado de alarma fuerte, duro, potente de esos meses, pues la exposición estuvo cerrada. Por tanto, se prolongó hasta más allá del verano, en el cual sí, en muchos aspectos, la Comunidad de Madrid sí tuvo acceso libre a las exposiciones y al centro cultural. Yo termino y le doy la palabra a Ana, para que después Pepe nos explique. Vamos a tener una exposición aquí abajo, en la sala de temporales Manuel Cascales del Museo de la Ciudad, para que los antequeranos vean qué se expuso, qué se llevó de Antequera, de Fernández a Madrid. Pero no solamente vamos a tener hoy esta presentación, sino que también seguimos abundando en la obra de José María Fernández, y hemos editado un nuevo libro de la figura, en torno a la figura de José María Fernández, del investigador José María Fernández, archivero municipal, cronista de la ciudad, de arqueología, arquitectura y otras cosas de Antequera. Este es curiosísimo, y termino, que os dará Ana los datos de más y algunas cuestiones más. Esto es curiosísimo porque fue el Ayuntamiento de Antequera, en el año 1944, el que aprobó en una comisión de gobierno, en una junta de gobierno, lo que sería hoy se llama Junta de Gobierno Local, en aquel momento se llamaba Comisión de Gobierno, aprobó en la Comisión de Gobierno editar este libro. Pues nunca ocurrió, ni en el 44, ni en el 54, ni en el 64, ni en el 94, ni en el 2004, ni en el 2004. Ahora sí se ha cumplido ese acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Antequera, y se edita por parte municipal, por parte del Ayuntamiento, una obra inédita de José María Fernández, que engrosa y se suma a las numerosas publicaciones que el propio Ayuntamiento ha hecho del insigne intelectual antequerano de finales del XIX y la primera mitad del siglo XX. ¿De acuerdo? Yo creo que es un día gozoso, porque estoy completamente convencido de que muchísimos antequeranos van a venir, ordenadamente, eso sí, pero muchos antequeranos van a venir a la exposición y al catálogo, y muchísimos antequeranos nos van a solicitar y reclamar este libro para que en estas fechas navideñas, puedan deleitarse con él en la lectura y en la profundización de la obra de José María Fernández. Y te doy la palabra, Ana.
en la exposición que vamos a tener en nuestra sala de exposiciones temporales del museo, en la sala Manuel Cascales, que estará hasta el 28 de febrero del 2021, pero me gustaría, bueno, pues recalcar el agradecimiento desde aquí a la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez y a la Casa del Lector de Madrid, que ha estado custodiando pues uno de nuestros tesoros más importantes del museo. Como sabéis, el Ayuntamiento de Antequera fue, con la última voluntad de José María Fernández, fue que nuestro ayuntamiento fuese el depositario de todos sus bienes y que fuésemos los que custodiásemos el importantísimo legado artístico y literario que creó en su vida, y como herederos y como dueños toda Antequera de ese patrimonio, pues nos propusimos el año pasado, y con motivo del 50 aniversario del archivo, pues hacer una exposición monográfica de Fernández en Madrid. Creemos que la vida no lo supo tratar como debía y que tenía una deuda pendiente con él, el hecho de que el resto del mundo conociese la obra tan importante que Fernández dejó, y por eso pues nos pusimos como meta llegar a la capital de España y enseñarle a toda España el importantísimo el legado, como he dicho antes, que había dejado Fernández en Antequera. Lo conseguimos, y como ha dicho el alcalde, lo conseguimos paradójicamente doblemente, porque iba a estar solo hasta mayo y al final ha estado hasta casi noviembre en la Casa del Lector de Madrid. Hace una semana llegó la exposición, todo lo que se había expuesto en Madrid, y con el director del museo, con Manolo Romero, pues vimos, Pepe y yo, la oportunidad de poder tener esta misma exposición en Antequera, porque bueno, ha sido un trabajo importante el poderla conformar y el poderla trabajar, y nos parecía pues muy interesante que los antequeranos disfrutasen de ella. La cita pues ha sido casi, vamos, a la vez que ha estado el libro. Llevábamos 6 años, Pepe, con este libro, aparte de los que ha dicho el alcalde con el acuerdo de la Junta de Gobierno. Nosotros llevábamos 6 años pues con la edición de esta obra inédita de Fernández, que encontramos entre sus pertenencias todo lo que él dejó, está la mayoría aquí en el museo y también en el archivo, y entre sus cosas pues él había dejado un manuscrito de este libro con fotografías y con ilustraciones, que prácticamente nos lo había dejado hecho, a falta solamente de publicarlo. Otra deuda que saldamos con él. Antequera nunca le agradecerá suficiente lo que él hizo por nosotros y por nuestro patrimonio, sobre todo porque fue la persona que nos enseñó a valorar y a cuidar y a querer lo que nos habían dejado los que nos habían precedido, y por eso pues tenemos que seguir honrando su memoria. Y yo creo que de qué manera mejor que con un libro, que dicen que uno nunca muere si se le lee, y entonces yo creo que hoy volvemos a recuperar a Fernández, tanto en las paredes de nuestra sala de exposiciones temporales como en esta maravillosa obra de arqueología, arquitectura y otras cosas de Antequera, que recomiendo profundamente, porque estamos acostumbrados a leer a Fernández hablándonos de iglesia, y en este caso pues nos habla más de arquitectura civil y de curiosidades y de cuestiones de nuestra Antequera que no se pierden y que no se han perdido gracias a su escrito. Darle las gracias a Pepe, de verdad, por el trabajo que ha hecho, que ha estado incansablemente detrás de todo esto y muy pendiente de que la obra estuviese muy bien conservada y muy bien cuidada en Madrid, y ha llegado pues sin ningún problema para disfrutarla todos nosotros. Muchísimas gracias. Y yo sí que voy a ser breve, porque ya con lo que ha comentado Ana y el propio alcalde, a mí me queda poquísimo que decir. Tan solo quiero puntualizar una cosa, y es que, sinceramente, no sé si lo vais a creer, pero a mí me pone la carne de gallina cada vez que toco a José María Fernández, porque parece que un hado nefasto está sobre su figura. Se queda solo, todos los hijos fallecen, su obra se queda secuestrada durante décadas, en fin, una serie de desgracias que de vivos y de muertos lo han estado persiguiendo. De hecho, fijaos, nos vamos a Madrid y tenemos una pandemia. Una pandemia que no teníamos en España desde principios del siglo XX, una cosa terrible que todavía nos está afectando. La verdad, yo trato con mucho respeto a José María Fernández y suelo tocar madera, no soy supersticioso, no creo en estas cosas, pero bueno, pasas, como diría un gallego. Y en fin, la exposición de la palabra dibujada fue un proyecto, una apuesta que hicimos desde una parte del área de patrimonio,
para dimensionar realmente a la figura de José María Fernández. Detrás de este proyecto ha habido mucha gente, muchísima gente. Ha habido una colaboración fundamental que ha sido la de Luis González, director de Casa del Lector en Matadero, que ha creído en el proyecto directamente, y del actual secretario de la Embajada de España en Moscú, José Ignacio Moreno González, que ha sido el intermediario y el gran impulsor en la sombra de todo este proyecto. Yo sé que cuando escuche esto me va a regañar porque él no quiere que nunca se hable de él, va por otro lado, pero hay que reconocer que gracias a él fue el que negoció, el que regateó, en fin, ha estado presente en todo este proceso. Es lamentable que la obra no se haya visto en las dimensiones que se tenía que haber previsto, que estaban previstas, por las circunstancias que todos conocen. Generalmente Casa del Lector suele tener en 3 meses una media de unas 60.000 visitas. Nosotros hemos estado hasta noviembre y, por supuesto, hemos quedado muy por debajo de esa cifra, pero es algo inevitable. Con todo y con eso, por lo que a mí me han dicho, hemos superado las 12.000 visitas, que está muy bien. Está muy bien, sobre todo teniendo en cuenta los meses que ha estado cerrado, etcétera, etcétera. Hay que agradecer pues, a todos los colaboradores, a Rafa Ruiz, a Miguel Ángel Fuentes, que ha hecho los textos, a Manuel Barón, que ha hecho también un textito, Ana, en fin, hay mucha gente que han colaborado y que a Crearte, La Descalza. Es un equipo de casi 20 y tantas personas que son las que han trabajado y colaborado en hacer posible esta exposición. La exposición se desmontó en noviembre, a 1 de noviembre, fuimos por ella a Madrid, y en la sala hemos podido montar solamente una parte. El total de la exposición eran 84 paneles, hay originales y copias, y aquí abajo en la sala hemos tenido que reducir por las dimensiones que tiene a aproximadamente unos 48, 50 paneles. No me acuerdo ahora mismo exactamente el número, pero que en nada merma lo que es la intención y la idea de la exposición. Lo que se ha hecho ha sido quitar paneles de reproducción de obra, algunos repetitivos, etcétera, etcétera, pero para nada rompe lo que es la idea. La idea era mostrar de alguna manera, porque estamos en Casa del Lector, la exposición está montada y pensada para allí, y Casa del Lector es un espacio de intercambio cultural a través de lo que son las letras. José María Fernández tiene una parte artística, pero también tiene una parte de escritor y de investigador. Entonces, esa faceta como escritor y como investigador es lo que hemos hecho, lo hemos aunado con su producción artística para ir a Casa del Lector. Cuando lo veáis, lo vais a ver perfectamente identificado. Esto en la sala, se han hecho por diversos capítulos, hay un capítulo dedicado a lo que es su biografía y demás, y otro su producción artística y a esos bocetos entre artísticos, pensando en las publicaciones, etcétera, etcétera. Yo creo que quedó muy bien, ha quedado muy bien, y espero que guste al público y que no tengamos una tercera obra más terrible que la segunda y peor que la primera, porque hacer un esfuerzo de estas características es para que haya un público que lo disfrute y que podamos difundir de alguna manera esta parte del patrimonio local que es. Tanto la exposición como el libro, que os voy a dar unas pequeñas reseñas ahora, se plantean dentro de lo que es la conmemoración del 50 aniversario de la creación del Archivo Histórico Municipal. El archivo se crea en 1970. Este año, de igual manera, estaban previstos una serie de actos, de actividades, de ciclos de conferencias, etcétera, etcétera, que no se han podido desarrollar, evidentemente, por todo lo que se nos ha venido encima, pero, en fin, al final hemos podido, por lo menos, editar el libro y sacar la exposición y sacarla aquí en Antequera. Con respecto al libro, como ha dicho el alcalde, el libro se lo ofrece José María Fernández. En los años 40, económicamente tenía problemas, concretamente en 1944, está el acuerdo de la Junta de Gobierno que lo adquiere por 7.000 pesetas. Adquiere el libro con el compromiso de editarlo. Por una serie de circunstancias, esto va rodando. El libro se encargaría, en primer lugar, Ramón Sorzano. Por las circunstancias de la ciudad en aquellos momentos, esto se pasa casi al olvido y en un momento determinado, cuando se recupera la obra de Fernández de la década de los años 90, aparte de la obra, viene consigo también una serie de documentación, de artículos inéditos, de escritos, de cartas, etcétera, etcétera, y unos sobres que contenían el manuscrito original de este libro. El libro se plantea en un primer momento, con la documentación que tenemos,
vemos que hay un intento de publicación. El problema es que no sabíamos exactamente cómo encajarlo. La clave nos lo va a dar la entrada dentro de la Academia de Antequera del fondo de Francisco López Estrada. Francisco López Estrada es un filólogo, yo creo que todos lo conocéis, tiene una dimensión internacional importantísima, creo que ha sido de los mejores filólogos que ha tenido España en el siglo XX, y era además el asesor del servicio de publicaciones de la antigua Caja de Ahorros de Antequera. Cuando los fondos de López Estrada nos llegan a la Academia, una de las cosas que vienen es unas carpetas donde aparece el proyecto de publicación en los años 70 de este libro. Pero como digo, he dicho al principio, la desgracia se cierne sobre todo lo que es José María Fernández. Por una serie de temas, López Estrada está trabajando en Sevilla, de Sevilla lo trasladan a Madrid y eso se difumina en el tiempo. La carpeta contiene las indicaciones para la publicación. En ella tiene un papel fundamental Manuel Cascales Ayala. Manuel Cascales Ayala tenía muy buena amistad con López Estrada y con Fermín Requena, y entre los tres hay una serie de correspondencias en la que tratan de dar orden a esta publicación. Aparecen los listados de cómo deben de ir ordenados los capítulos, rehacen el prólogo, recuperan las 130 y tantas fotografías que estaban previstas de Zuluaga, hay un montón de Emilio, etcétera, etcétera, un montón de fotógrafos de primer orden de la Antequera de los años 40 que van a aportar ese material gráfico para ilustrar el libro. Estamos hablando de un periodo, 1940, donde la obra gráfica, de los libros con obra gráfica, realmente son muy, muy escasos. Tenemos el antecedente de la Iglesia de Antequera, la primera edición, que eso fue ya todo un boom, permítame la expresión. Y el planteamiento era no solamente ir con el aparato fotográfico, sino también aportar una serie de obras y de dibujos que hoy día se conservan en este museo. Las tenemos abajo, pensadas tanto para esto como para otra obra que puntualizaré al final. Por una serie de temas, esto se quedó ahí perdido y retomamos, traté de convencer tanto a Ana como a Manolo de la importancia que era el recuperar esta publicación, una publicación totalmente inédita, y después de 6 años ha costado montarla, por una serie de temas que no vienen al caso, y lo que hemos hecho ha sido una reconstrucción arqueológica. El tipo de fuente es una fuente habitual en prensa y en publicaciones de los años 40 a los años 50. Hemos respetado la estructura que en su día dio López Estrada. Todo eso lo explicamos en un pequeño prólogo que se hace, un proemio que hacemos en el libro, todo el proceso, porque ha sido muy laborioso. Faltaban 2 capítulos, que era dedicado al Museo de la Ciudad y al archivo histórico, que sí lo recoge tanto López Estrada como en el primer índice que aparece en los libros de acta de la Junta de Gobierno, aparece la relación de los trabajos que presentan, y que lo hemos recuperado gracias a que fueron publicados en Antequera por su amor en los años 20. Se ha rehecho, se ha montado, y yo creo que el resultado espero que guste, porque hay una información que aparece de José María Fernández. Algunos trabajos aparecen publicados en la prensa local, pero hay otros muchos que no, son totalmente inéditos. La idea de crear un corpus, un libro donde recoger todo ese material, la verdad, ha tardado su tiempo, pero yo creo que va a ser una obra de referencia, igual que lo ha sido la iglesia de Antequera. La portada no es un capricho ni es aleatoria. En una de las notas de López Estrada dice que la portada debe de ser el grabado de Hohenagel. La idea posiblemente hubiese sido otra. Nosotros lo que hemos hecho es aportar tanto en portada como contraportada el grabado abierto, y hemos destacado algunos elementos en color. Es una libertad que nos hemos tomado, alejándonos de las 30 notas que en su día tanto Manuel Cascales, López Estrada y Fermín Requena pues dejaron para la edición del libro. El libro, como ha dicho el alcalde, se distribuirá, se ha hecho una edición novenal para difundirlo. Lo que se trata es de que llegue a cuantos más mejor, y que todo el mundo pueda disfrutar de esta obra. Se repartirá en el archivo histórico, imagino que también en efecto de protocolo en la alcaldía y en algún otro sitio. Y, en fin, ahí tenéis el índice, son 44 capítulos los que se han recopilado. Es una miscelánea lo que en realidad tiene esto. Es una miscelánea
al estilo de la que después, posteriormente, otros hemos casi plagiado con temas distintos, pero siguiendo el modelo de Fernández. Lo único que nos queda pendiente es una historia de Antequera, que también vendió José María Fernández al Ayuntamiento de la ciudad, un poco antes, a principios de los años 40, y que hasta ahora no ha aparecido. Yo, la verdad, estoy impaciente por seguir mirando en la documentación de López Estrada, porque posiblemente a lo mejor aparezca ahí, porque este señor, lo interesante del archivo es que no solamente está lo que se publicaba en la Unicaja, sino lo que él tenía pendiente de publicaciones. Y estamos hablando de miles de documentos. Esto, en una época más adelante, dentro de unos años, cuando me jubile, seguro que sale, porque me dedique a buscar ese tipo de cosas. La verdad que sería muy interesante contar con esta historia, que sería la trilogía de Fernández: Iglesia de Antequera, de arqueología y su historia. En fin, espero que os guste el libro. El libro lo tenéis aquí, podéis llevar los ejemplares, ¿verdad? El señor alcalde os lo regala, y si queréis pasamos a ver la exposición, le echáis un vistazo y veréis cómo os gusta, para aquellos que no la conocéis. Muy bien. Yo, si no tenéis nada que preguntar, o si preguntáis, sí le quería dar, como ha hecho Ana, concluir así, las gracias expresas a Pepe Escalante, por el empeño, ¿no? Es verdad que no lo pide, verdad que sí, y nosotros rápidamente accedemos. ¿Por qué? Pues porque estamos empeñados en que la historia de Antequera esté al alcance de todos, y yo creo que esa es la misión, debe ser la misión del Ayuntamiento. El empeño del trabajo, la dedicación y la investigación de Pepe Escalante y su magnífica gestión, en este caso de los fondos documentales de José María Fernández, y ponerlo al alcance de todos, porque todos tienen derecho a conocer la obra y la vida y la producción de este genial antequerano. ¿De acuerdo? Así que gracias, Pepe.